¿Cómo puedo combatir el orgullo? ¿Qué puedo hacer para entender más los escritos de Isaías? En este episodio, analizaremos algunos de los escritos menos sencillos de entender del Libro de Mormón. También aprenderemos por qué estas enseñanzas son cruciales para nuestro tiempo. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Un niño, una luz, un príncipe de paz, Emmanuel. En los escritos de Isaías vemos muchos simbolismos de Cristo y de hecho toda la ley de Moisés apunta a ese sacrificio expiatorio que vendría en un futuro. Y a medida que abramos los ojos y el corazón, Adrián, y que nos podamos despojar del orgullo, también vamos a poder ver, así como Isaías dijo, que Él es una gran luz. Y bueno, pues empezamos este episodio con más Isaías todavía, obviamente. Y vamos a ver que a medida que le pongamos estudio y oración y mucho esfuerzo, vamos a poder aprender más y poder sacar provecho y entender por qué Nefi lo incluía tanto en los escritos. Así es. Una de las razones por las que claudicamos nuestro deseo de leer el libro de Mormón topa pared aquí con segunda de Nefi, capítulo 9, 10, 11. Y vamos a empezar a leer estudiar el capítulo 11 esta semana en el programa semanal de la iglesia de Ven, Sígueme. Y aquí en Ven, Síguelo vamos a analizarlo también. Y espero que al final del capítulo, al final de esta plática que tenemos, podamos entender una razón por la que se nos hace tan difíciles el aplicar la enseñanza, poder sacar la enseñanza y aplicarla. Y principalmente es porque Isaías nos habla a través de simbolismos. Y estamos acostumbrados a simbolismos muy sencillos, como vienen en el Nuevo Testamento, en donde Jesús hablaba de cosas que los judíos en ese tiempo, parte de su diario vivir, como la pesca, la red, los bailes, las bodas. Y entonces, de cierta manera, es fácil entenderlo para nosotros. Uh-huh. Pero cuando Isaías utiliza símbolos de 600, 800, 1000 años antes de Cristo, pues las costumbres y los hábitos de esos tiempos no son tan fáciles de entender porque no los conocemos. Entonces, la historia a veces habla de ciertos gobernantes y uno dice, pues, ¿y esos quiénes son, no? ¿Y eso con qué se come? Entonces, me gustaría empezar con segunda de Nefi 11 y versículo 4 específicamente dice: He aquí, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre y desde el principio del mundo son símbolos de Él. Y entonces aquí, Eduardo, me gusta resaltar una palabra, una frase. Todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre son símbolo de Cristo. Entonces, solamente necesitamos voltear a ver a nuestro alrededor y cada una de las cosas que hay en este mundo, de cierta manera, nos puede testificar de la existencia de Dios y del Salvador Jesucristo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el Señor utiliza símbolos para enseñarnos las verdades? ¿No sería más fácil, Eduardo, que solamente nos dijeran las cosas directamente, como hombres y mujeres maduros que somos? Sí, pero no, dicen por ahí, ¿no? Realmente los símbolos es una manera universal al revés, de hacer algo más fácil de entender todavía, ¿no? Tú podrías estar a lo mejor en algún país lejano, ¿no? Uh-huh. Que no hables ese idioma. Y si tú le dices, o si tú haces una reverencia así, cosas así, se entiende, ¿no? O sea, no necesitas ni siquiera saber el idioma de esa persona. Entonces, los símbolos es una manera en la que podemos aprender verdades profundas de una manera más sencilla, ¿no? Así es. Algo que me gusta, una escritura que me gusta correlacionar con el versículo 4 de segunda de Nefi 11, está en Moisés 6:36 y dice que todas las cosas tienen su semejanza, como tú dices, y se han creado y son hechas para las cosas den testimonio de Jesucristo mismo. Y todo lo que es temporal, todo lo que es espiritual,
todo lo que hay arriba del cielo y todo lo que está sobre la tierra. Todo se puede relacionar a un testimonio de Cristo. Hay una cita, hay un pedacito de la Leona del 2007, febrero, que me gusta mucho, que dice que los símbolos nos brindan la forma de entender las ideas y de las emociones que de otro modo desafiarían el poder de la palabra. Y nos llevan más allá de las palabras y nos conceden elocuencia en la expresión de los sentimientos. Entonces, no solamente lo que queremos decir con la palabra, pero también aquellas cosas que sentimos. El lenguaje simbólico esconde de los inicuos ciertas verdades doctrinales y, por tanto, evita que lo sagrado quede expuesto a un posible escarnio o burla. Al mismo tiempo, los símbolos revelan la verdad a las personas, pero a las personas que están espiritualmente listas. Por eso también en la época de Jesucristo, cuando Él enseñaba, a pesar de que eran cosas tan comunes como los oficios que existían, las personas se quedaban meditando en ello. Como las parábolas o enseñanzas que daban. Así es. ¿No? Okay. Entonces, el uso de simbolismos, además de que sea para que sea más fácil de digerir, más fácil de entender, también son hechos para proteger las verdades espirituales de aquellos que todavía no están listos. Entonces, bueno, hablando de simbolismos, Eduardo, ¿cuáles son algunos de los símbolos que tú has logrado identificar que nos hablan de Cristo? Pues en los mismos capítulos de esta asignatura vienen varios, ¿no? Pero a mí los que me gustan más son los más sencillos. Por ejemplo, él es considerado, se compara con el pan, ¿no? Con el pan de vida, algo tan básico, tan necesario. De hecho, Belén significa casa de pan, ¿no? Entonces su nacimiento incluso ahí tiene un simbolismo. Él también es comparado con aguas vivas, cuando dice él. También un símbolo de Cristo es el maná. Es ese milagro imposible en el desierto, ¿no? También mucho se compara a él con un cordero. Y yo creo que tú también puedes estar de acuerdo en que siempre cuando ves una ovejita, un cordero, es algo tierno, inocente, ¿no? Dócil. Pero también un símbolo muy poderoso de Cristo es a la vez el buen pastor, ¿no? Alguien que guía, que cuida, que protege, incluso con su vida misma, a sus ovejas. Y uno que viene también en esta lección es de que Él es el abogado, porque dice que Él litigará a nuestro favor. Entonces realmente todas estas facetas, por así decirlo, que realmente son atributos del mismo Cristo, creo que hacen más profundo todavía el poderle conocer realmente quién es. Porque una vez que conocemos sus atributos, pues es más fácil poder seguirle, ¿no? Así es. Y precisamente hablando de estas semejanzas o de estos símbolos, en el versículo 2 del capítulo 19 dice que el pueblo andaba en tinieblas, ha visto una gran luz. Y esa es otra de las comparaciones o símbolos que se le muestran, que se relacionan con el Salvador Jesucristo. Y hay un himno que me gusta mucho que dice, Jesús es mi luz. Me dice que ibas a cantar. No. Jesús es mi luz y no temeré. Entonces, Jesucristo nos puede dar esa valentía, ese coraje, pero el coraje que te impulsa, el coraje que te ayuda. Y precisamente el fin de semana pasado estuvimos haciendo algunas actividades con unos amigos y subimos a una montaña, y ahorita vamos a hablar de montañas, pero cuando bajamos la montaña, yo venía bien cansado, venía ya con más de 20 kilómetros caminados, que no es mucho, pero para este humilde servidor sí. Y veníamos en un camino que era irregular. Pues tenía subidas, tenía bajadas, tenía piedras sueltas. Y después de haber caminado todo el día encima de esto, a eso de las 7, 8 de la noche, en esta época de invierno, se oscureció completamente. Entonces yo sentía que mis piernas ya me desfallecían. Mi compañero que venía a un lado mío se dio cuenta de esto y empezó a hablarme, empezó a sacarme plática. Y yo me empecé a desesperar, empecé a entrar en pánico, en temor. Pensaba que ya me iba a tener que sentar a descansar. Y entonces de la nada me dice, Adrián, traigo una lámpara. ¿Te gustaría usarla?
Y entonces ya me puse la lamparita y es de esas que van aquí en la cabeza, la acomodé y empecé a caminar. Y entonces el sentimiento que tuve o la seguridad que me dio esa luz me permitió caminar los otros 2-3 kilómetros que faltaban y poder llegar tranquilamente. Entonces, cuando estaba estudiando esta lección, pude analizar y ver una semejanza entre la paz y la seguridad que me dio el tener esa luz en mi camino a la paz y seguridad que me da el tener a Cristo como mi luz. Si nosotros nos aferramos a Cristo, podremos caminar esos tramos de la vida en donde se nos va a dificultar por determinada circunstancia o problemas que tengamos. Él es nuestra luz, nos da claridad, nos quita el temor, nos quita el miedo y, ¿por qué no?, hasta más fuerzas físicas nos puede dar para sobrellevar estos temores. Entonces, esa es la manera en que Cristo puede ser una luz para mí y para todos nosotros. Exactamente, una luz muy real. Bueno, más adelante vamos a ver en el versículo 5 del mismo capítulo 11 acerca de un tema que hace poco se nos habló en la conferencia general y es los convenios. Dice, y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho a nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia y en su justicia y poder y misericordia en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Y esto de los convenios, básicamente un convenio es poder hacer, ponernos de acuerdo con Dios, ¿no? Prometemos algo, obedecer y Él nos promete ciertas bendiciones. Pero ese prometer involucra pues bastante, ¿no? Tú te fijas en el convenio bautismal, tú prometes que vas a cuidar de los demás, que vas a llorar con los que lloran, vas a estar muy pendiente de esos, y eso significa tiempo. Cuando tú vas al templo, tú prometes aún más todavía, y tú prometes consagrar todo por la causa del Señor, y eso significa, sobre todo, tiempo. Y entonces llega un punto donde a veces uno puede sentirse tal vez cansado, agobiado, abrumado también, porque sobre todo en la iglesia, pues no hay un clero pagado, ¿no? O sea, tú tienes que seguir tu chamba y en tu tiempo libre, pues tienes que tratar de hacer este compromiso que tú has hecho con Dios. Y entonces, precisamente en eso, me gustó mucho, voy a compartir una cita del presidente Nelson donde habla acerca de cuál debería ser más bien nuestra perspectiva. Y dice, hacer convenios y guardarlos hace la vida más fácil. Cada persona que hace convenios en las pilas bautismales y en los templos y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. Y la recompensa es un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Entonces, dice más adelante, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso que les llega mediante su relación por convenio con Dios. Y creo, Adrián, que esa es una de estas enseñanzas como contradictorias, ¿no? Como cuando dice que el que da su vida la hallará, y como cuando decía él que si alguien te golpea, pones la otra mejilla. Y son como cosas que a veces podrían parecer contradictorias, porque dice él que a medida que nos esforcemos en nuestros convenios, vamos a encontrar más descanso. ¿Cómo crees que sea posible esto? Pues es que mira, hay algo muy interesante en esta reflexión que estás haciendo y cómo el enfoque en la vida diaria lo podemos tomar. Si tengo problemas para administrar mi tiempo, porque tengo mucho trabajo, tengo la responsabilidad de diferentes roles en mi vida, soy esposo, soy padre, soy hijo, soy empleado, soy empleador y entonces líder en la iglesia, miembro de una clase. Entonces, si la pregunta o el problema es no tengo tiempo, la solución que nos estás planteando entonces es dedícale más tiempo a Dios. Hay una comparación que me gusta mucho, un consejo que recibí cuando me casé, que dice, si quieres, tienes dos opciones, o preocuparte por resolver tus problemas
o preocuparte por resolver los problemas de tu esposa. ¿Okay? Si tú te enfocas a los problemas de tu esposa, eventualmente ella se va a enfocar en resolver tus problemas. Y sucede lo mismo con Dios. Podemos enfocarnos en resolver nuestros problemas o ayudar en la obra de Dios. Y entonces Dios va a encargarse de nuestros horarios y de nuestros tiempos. Y cuando nosotros honramos los convenios que hemos hecho con Dios, yo sé que la promesa de que Él resolverá nuestros problemas de agenda son verdaderos. Sí, y yo estuve en una ocasión, fíjate, estuve con un pie fuera yo del evangelio, ¿no? Estaba tan, como dices tú, abrumado, que dije, ya se acabó, que ya no puedo más, ¿no? Y me acuerdo que estaba convenciéndome a mí mismo, ¿no? De cómo lo iba a hacer para ya quedar fuera de todo. Y voy a tener más tiempo para esto, y voy a poder descansar más, y esto y eso otro. Y entonces se me vino a la mente la siguiente escritura. En el Nuevo Testamento, en Juan, cuando llegan cuando escuchaban a Cristo y le decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ahí, dice, muchos que andaban con él lo dejan. Y entonces Jesús le dice a los 12, ¿también vosotros queréis iros? O sea, ¿ustedes también me van a dejar? Y entonces Eduardo, el siguiente versículo, sí, ¿no? En singular, ¿no? Y entonces el siguiente versículo es el que me llegó a la mente y al corazón directo. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y esa pregunta es la que me resonó. Bueno, ¿y a dónde? ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde vas a poder encontrar? Y entonces me puse a analizar todas las cosas que yo tenía gracias al evangelio. Me puse a pensar en mis hijos, qué camino iban a poder ellos tomar ahora si no hay ningún tipo de herramienta, de convenio, de algo que les pueda ayudar. Y la respuesta fue, pues no tengo ningún lugar a donde ir, aquí es donde me debo de quedar, ¿no? Entonces, los convenios nos van a ayudar a aferrarnos a la palabra de Dios y reconocer al Salvador como una guía en nuestra vida. Y a la vez te dan un poder especial para hacer las cosas. Esa es la clave que pude aprender, ¿no? No nomás es échale ganas y luego ahí nos vemos. Es, ahí te va este extra, ¿no? De, no sé, llámalo lo que tú quieras, ¿no? Excelente. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad. El orgullo no mira hacia Dios, ni se interesa por saber qué es lo correcto. Mira hacia los lados y discute con los hombres para tener la razón. El orgullo se caracteriza por preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida? En lugar de preguntar, ¿qué desea Dios que haga con mi vida? Es hacer la voluntad propia en lugar de la de Dios. Es temer a los hombres más que a Dios. La humildad responde a la voluntad de Dios, al temor a sus juicios y a las necesidades de las personas a su alrededor. Al orgullo, la aclamación del mundo se le sube a la cabeza. Al humilde, la aclamación del cielo le conmueve el corazón. Ezra Taft Benson. Eduardo, y muchas veces lo que nos hace querer alejarnos de estos convenios que hemos hecho con Dios, donde nosotros le prometemos algo y Él nos promete algo a cambio, es el orgullo. Uh-huh. El orgullo que fue precisamente lo que acabó con el pueblo de Nefi. Debió haber sido muy difícil para Nefi el tener una visión celestial y el poder estar lleno del Espíritu y gozoso viendo las promesas, viendo cómo su pueblo florecía y cómo de repente este pueblo queda pues destruido por el orgullo. Entonces te preguntaba cuando estábamos analizando esto, ¿qué enseñanza práctica nos deja la destrucción del pueblo nefita a través del orgullo? ¿Y cómo nos pega a nosotros hoy en este año, en este momento de nuestras vidas? ¿Cómo puede el orgullo destrozar la
el camino hacia la exaltación que tenemos. Pues así como lo hizo con la nación nefita, el orgullo acaba con todo. Puede acabar con tu familia, puede acabar contigo mismo, con todo lo que hayas trabajado toda tu vida, porque tiene muchas ramificaciones y es muy difícil de detectarlo uno mismo. Siempre cuando uno está escuchando un mensaje dices, y para que estuviera el Adrián oyéndolo, y resulta que es para ti, ¿no? Pero tú no lo ves para ti tan fácil, porque ese es uno de los problemas del orgullo. Es difícil de detectarlo en ti, fácil de verlo en los demás. Okay. ¿Y cuál considerarías tú que fue el detonante de la destrucción nefita? Pues el problema con el orgullo es de que hay que recordar que la promesa que se les dio a ellos cuando vinieron acá era que a medida que se esforzaran por guardar los mandamientos, prosperarían. Entonces, el orgullo es básicamente hacer a un lado lo que el Señor nos dice, y es hacer lo que yo creo que es lo mejor. Entonces, eso los separa, los separa de la presencia de Dios, porque no van a estar esforzándose por hacer lo que deben. Van a empezar a tomar caminos, como dice muchas veces incluso Isaías, ¿no? Como por su propio brazo, ¿no? Así es. Tomando su propia fuerza, ¿no? Fíjate que para mí el orgullo es cuando nosotros creemos que sabemos mejor que Dios. Uh-huh. Y hay una parte en la historia de este maravilloso plan de felicidad que se remonta a precisamente cuando el Padre presenta el plan de felicidad a sus hijos, donde estábamos todos nosotros de manera espiritual, y se encontraba también Jesús y Satanás. Uh-huh. Y entonces, después de que el Padre presenta un plan y propone un Salvador, Satanás se rebela. Pero antes de rebelarse, yo, en mi manera de entenderlo, se llena de orgullo, porque él cree tener una mejor idea que el Padre. Y es cuando le dice, envíame a mí. Y yo te voy a traer no nada más a los que sí se porten bien, y hagan convenios. Te voy a traer a todos. Entonces, por eso mi idea es mejor. Y ese es el orgullo. Como ahorita lo decías tú, el creer que sabemos más que Dios. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros queremos saber más de Dios? Cuando empezamos a aconsejarnos en contra de las cosas que Dios ha dicho, estamos cayendo en el orgullo. Por ejemplo, quiero estudiar la carrera antes de servir una misión, porque yo creo que es mejor. El Señor ha dicho que de los 18 a los 25 años hay que irse a la misión, pero yo creo que es mejor que lo haga después de acabar la carrera. O el no me voy a casar porque ahorita la vida está muy difícil. No voy a tener hijos porque ¿para qué traerlos a la tierra a que sufran? Cuando el Señor ya dijo, multiplicaos y henchid la tierra. Y así podemos hacer una lista interminable de las cosas que el Señor ha mandado y nosotros consideramos que sabemos mejor que Él. Por ejemplo, no voy a pagar el diezmo porque quiero que me alcance para ahorrar y poner un negocio, y el negocio me va a dar más dinero para pagar los diezmos. O voy a trabajar el domingo porque necesito... Empezamos a aconsejar a Dios. Y a veces fíjate que ni es tan abierta la rebelión. Me tocó conocer a alguien que dijo, es que lo hago por mi familia, me dijo. Y entonces, pues sí, o sea, se entiende el que a lo mejor hay un buen origen, pero la ejecución, cuando va en contra, como dices tú, sigue siendo orgullo, ¿no? Y entonces, ¿en qué manera mostramos orgullo? ¿Y por qué el aconsejar a Dios, Eduardo, es peligroso? Bueno, él tenemos más bien muchísimos casos de donde se nos enseña qué pasa cuando no seguimos su consejo. Y yo quisiera dejar muy claro que no es tanto como que, no lo hiciste a mi manera, pues ahí te va. No, es más bien algo como de consecuencia, pues. O sea, si yo te digo, no te vayas por ese camino porque es muy peligroso y es muy probable que te caigas.
y tú te vas a caer no porque yo te dije, ¿no? Sino porque yo te dije qué es lo que puede pasarte. Entonces, a veces pensamos que Dios nos puede decir cosas para molestarnos, así como de joven, ¿no? Mi papá nada más me quiere hacer la vida imposible, lo que sea. Pero realmente el problema el peligro de no escuchar a Dios es de que las consecuencias a veces te pueden llevar a situaciones muy difíciles, pero en ocasiones puede llegar a un punto donde ya no regresas. O sea, tú ya mismo ni siquiera vas a querer contemplar de regresar. tan mal que se va haciendo la bola de nieve, o no puedes, ¿no? Fíjate que para mí el gran problema del orgullo es que nos aleja del título de la razón de estar aquí en la tierra, el gran plan de felicidad. El orgullo eventualmente nos va a llevar a la infelicidad. Entonces, ¿quién en su sano juicio no quiere ser feliz? Bueno, el orgullo nos lleva a ese punto. Así es. Y una manera que podemos contrarrestar ese orgullo es, ya vimos ahorita, es haciendo convenios. Y específicamente Isaías nos menciona algo todavía más específico. Y es acerca de, vamos a leer en el capítulo 12, versículo 2, dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Hay que buscar un monte entonces. Pues aquí sería aquí en Hermosillo el Bachoco, ¿no? Pero no. Realmente las montañas, otra vez simbólicamente, ¿no? Exacto. Han sido un lugar predilecto en el que Dios llama a sus hijos, les enseña, les prepara para una misión futura. Y lo vimos ya con Nefi, ¿verdad? Cuando a él se le llama y ve todas esas visiones. Lo vimos con Moisés, lo vamos a ver con el hermano de Jared, Jesucristo mismo. Y este monte, el símbolo es el templo. Ok. ¿Y de qué manera el templo es un lugar especial? ¿En qué manera debemos de subir al templo? Bueno, pues como tú pudiste ver hace unos días, el subir a una montaña requiere preparación, requiere planeamiento. Empujones. Es un sacrificio al final, pues, ¿no? Pero todo es esto para poder tener esa vista, ¿no? Cuando tú subes a la montaña, tú tienes una vista que nadie tiene, a menos que pague ese precio, ¿no? Entonces, aplicándolo a nuestro día común, pues el ir al templo requiere estar trabajando en obedecer ciertos mandamientos, en esforzarnos por cumplir con los convenios, en sacrificar algo que necesitamos o queremos por un tiempo que se le va a dar al Señor. Ok. Fíjate que, como bien mencionas, el poder subir una montaña nos va a ayudar a poder, hablando de una caminata, ¿no? Nos ayuda a tener un sentimiento de éxito. Nos da un plano más grande de la geografía, de lo que está pasando, y nos da una visión de algo que ya logramos esto y que es lo siguiente que podemos lograr. Y el ir al templo es algo básico que todo miembro de la iglesia debe de estar haciendo, deberíamos de estar haciendo. Y el presidente Nelson nos recomienda que vayamos al templo o que subamos a la montaña lo más frecuentemente posible que podamos. Y hay una cita en cuanto al templo que el presidente Nelson tiene que me gustaría compartir. Y esto va muy relacionado al matrimonio y cómo nuestra pareja debe de ayudarnos a estar yendo constantemente a esa montaña, al templo. Dice: si me fuera posible personalmente hablar con cada joven adulto y cada joven adulta, les suplicaría que buscaran una compañera o un compañero con quien se puedan sellar en el templo. Quizás se pregunten qué diferencia marcará esto en su vida. Y además de sellarse, diría yo,
que pudieran ir constantemente al templo. ¿Qué diferencia va a hacer? Bueno, dice el presidente Nelson, les prometo que marcará una diferencia enorme. El casarse en el templo y regresar con frecuencia serán fortalecidos y guiados en sus decisiones. Y al igual que Nefi, al igual que el hermano de Jared, el estar yendo constantemente a la montaña, el estar yendo a buscar la revelación de Dios, va a evitar que caigamos en el orgullo, en donde en vez de tomar nuestras decisiones por nosotros mismos, estaremos siguiendo el consejo de Dios. Esa es la importancia de poder estar asistiendo al templo. Sí, y realmente, fíjate algo bien curioso. Por ejemplo, tú que fuiste a esta montaña, ¿no? Estaba muy bonito. Muy bonito. ¿Por qué no se queda uno a vivir ahí en la montaña? No, ¿Está tan bonito? no puedes, tienes que regresar a la realidad. Así es. Necesitas regresar y poder vivir de acuerdo a lo aprendido, seguir preparándote para la siguiente montaña. Inspirado, ¿no? Entonces, realmente el propósito de subir la montaña no es quedarte, es obtener visión, obtener una mejor panorama, a lo mejor llegas con las pilas recargadas, ¿no? Y es igual en el templo, ¿no? A mí me gusta mucho algo que estaba aprendiendo esta semana y es esas visitas a la montaña que el Señor ha utilizado con sus siervos. Siempre era una preparación para algo muy grande que venía. Por ejemplo, Nefi tuvo esa experiencia de la montaña antes de que se rompiera el arco y que le tocara hacer el barco, ¿no? Antes de poder llegar a la tierra prometida. En el caso de Moisés, por ejemplo, él es llamado a eso antes de todo lo grande que iba a venir. Y yo lo que creo, por ejemplo, incluso hoy en día en el templo, antes de que vas a una misión, antes de que te vas a casar, antes de que has llegado a esa madurez espiritual, vas al templo. Y entonces sales preparado, investido con poder para enfrentar esas dificultades. Entonces, el que podamos nosotros reconocer que el Señor nos muestra toda la película, porque sabe que vamos a batallar. Ese conocimiento es el que hace la diferencia. A veces es fácil sentirse identificado con la mano y Lemuel porque pues, se parece más a uno, ¿no? Pero si tú te fijas en el caso de Nefi, o sea, él no era alguien raro ni un superdotado. La diferencia es que él no murmura y tú lo ves en el barco. Cuando él está consciente que es una prueba, es porque él ya vio toda la película. Entonces, nosotros cuando vamos al templo, vemos toda la película. Y casi te puedo decir literal porque aprendemos todo el plan de salvación. Aprendemos de la creación, la caída, la expiación. Y el conocer toda la película hace que cuando lleguen las pruebas, vas a sufrir, te van a doler, pero tú sabes que ese no es el fin. Y entonces por eso vale la pena estar yendo a esa montaña para recordar toda la película. Hay que ir a la montaña cada vez que se pueda. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo de Ven, Síguelo. Los invitamos a que puedan estudiar cada semana la asignación semanal de Ven, Sígueme, el programa oficial de la iglesia. Y a manera de resumen, Eduardo, quiero platicar esto. En la vida vamos a tener situaciones en donde podemos seguir el consejo de Dios o ser orgullosos y seguir nuestro propio consejo. Para evitarlo, tenemos que subir al monte, tenemos que asistir constantemente al templo y ahí en el templo vamos a aprender simbolismos de cosas que están por venir para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, son 3 principios muy importantes que esperamos que puedan aplicarlos en su vida, que puedan tener un enfoque de qué es lo que nos va a llevar de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y pues por último, si te gustó este capítulo, no olvides darle un like, ahí aplastarle a la campanita y compartirlo con alguien que creas que le pueda servir en su vida. Así es. Gracias. Hasta la próxima. Cada vez más es más difícil hacer el bien. ¿En verdad hay esperanza para este mundo? ¿Cómo nos asegura Dios que al final todo estará bien? En el siguiente episodio, analizaremos las profecías que llenarán de esperanza el corazón de todo seguidor de Cristo.
También cómo el recogimiento de Israel nos involucra a todos en preparación para la segunda venida. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.